Vamos a dar inicio a esta Asamblea General Anual 2021 del Consejo Comunitario del Sistema Regional de Agua Potable y Reciprocidad Ambiental Pesillo Imbabura. Así es, vamos a dar inicio con esta asamblea, pues estamos contando con la presencia en estos momentos, está llegando nuestro presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Issa, con quien vamos a dar inicio a esta asamblea general. Es un gusto saludarles a todos ustedes, compañeros, beneficiarios del proyecto Pesillo Imbabura, sin olvidarme antemano, estimado compañero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, estimados delegados de todas las regionales, distintas autoridades comunitarias aquí presentes, un placer tenerles con nosotros, ejerciendo nuestros derechos propios para constituir lo que es el proyecto Pesillo Imbabura. Recordemos, hace poco recordábamos muchas historias del proyecto Pesillo Imbabura. La historia inicia en los años 90, en la parroquia y la regional a donde tengo el gusto de pertenecer. Hace más de 25 años tuvimos un mentalizador donde dijo: ya basta de que las autoridades locales de los GATS se olviden de la gente del páramo, porque cargábamos agua en nuestras espaldas. Viendo estas necesidades, viendo esta preocupación de toda nuestra gente, nace el proyecto Pesillo Imbabura, queriendo captar agua potable en lo más alto de nuestros páramos, para que todos tengamos beneficios del agua en ese tiempo y en este tiempo que todos hemos crecido mucho más todavía. Porque no es justo y nunca será justo que en las grandes ciudades tengan agua potable 24 horas al día y en nuestros páramos todavía carguemos agua en nuestras espaldas, y si no es que tenemos agua entubada por lo menos solo por 2 horas a la semana. Es una realidad totalmente injusta que nos ha tocado vivir. A partir del día 22-23 de junio de este año, Pesillo Imbabura orgullosamente tiene persona jurídica, tiene su autonomía y su libre determinación, compañeras y compañeros, con el trabajo, con el apoyo de las autoridades y de cada uno de ustedes, compañeros. Solo la unidad y la lucha ha garantizado los derechos. Aquí nadie nos ha regalado los derechos. Los derechos hemos ganado gracias a la lucha. Por eso decimos, papá y mamá de los derechos se llama la lucha a nivel del Ecuador, compañeras y compañeros. Y lo que queda pendiente en este momento, todo lo que quede pendiente, estamos de aquí, desde la CONAIE, para sostener juntos la lucha que queda todavía pendiente. El proyecto en este momento tiene 2 años de retraso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos conjuntamente para exigir a las autoridades para que podamos acelerar y que realmente no caiga en un desfase que de pronto después no podamos cubrir, incluso con los costos que eso significa al incrementar los precios en los productos que necesitan, ¿no es cierto?, para construir el sistema. Nuestra predisposición, nuestra lucha, compañeras y compañeros, y quiero finalizar, compañero presidente, y demos un fuerte aplauso, compañeros, y agradecer al compañero Manuel Castillo. Han generado una condición jurídica apegada a la Constitución, reconocido en este país, compañeros, las 3 formas de hacer economía: la economía privada, la economía pública y la economía comunitaria. En este sentido, hacemos de entrega, compañero presidente, de este sistema, de este nombramiento, apegados a la jurisdicción comunitaria, como corresponde, apegados a la Constitución. Compañero presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Compañero Leonidas, muchas gracias por el reconocimiento, por la entrega formal, porque muchas de las veces decían, ellos están haciendo política. Queda demostrado que no estamos haciendo política, estamos valorando la lucha que han tenido nuestros antepasados por tener nuestras propias organizaciones, nuestras propias formas de organizarnos. Por mi parte, jamás vamos a practicar solo de boca los derechos colectivos.
Esto es un ejemplo claro a nivel nacional e internacional de cómo nuestros pueblos, como nosotros los indígenas, podemos organizarnos y no depender siempre del Estado central. Porque para el Estado central es totalmente opuesto que nosotros nos organizamos en esta gran organización. Con estos documentos nos hemos acercado a una entidad del Estado para sacar el RUC. Contamos con el RUC como proyecto Pesillo Imbabura. Entonces, compañeros, por mi parte, exhortar a todas las autoridades, no más que todo, que trabajemos de la mano, porque no es posible que en un discurso digamos que estamos a favor de la administración comunitaria y posteriormente digan que no lo reconocen. Tenemos que trabajar de la mano. ¿Por qué? Un acuerdo de uso de agua para el proyecto Pesillo Imbabura a la salida del túnel de trasvase. Acuerdo, ni siquiera sentencia o derecho de uso de agua. Se encuentra apelado por la prefectura de Pichincha, tal vez con justa razón, porque están preocupados de que les va a faltar agua para el canal de riego. Pero nosotros hemos sido bien claros. Tenemos que iniciar los procesos de adjudicación de los 3 ríos pendientes para que el Pesillo Imbabura sea un cuerpo totalmente organizado. En esto, más que todo, con todos ustedes, este reconocimiento no es para mi persona, es para todos ustedes, porque nosotros somos aves de paso. El proyecto Pesillo Imbabura es un proyecto comunitario. Si no creyéramos en este proyecto, estaríamos perdiendo el tiempo, compañeros. La administración comunitaria tiene que prevalecer en el proyecto Pesillo Imbabura. Y ante esto, las gestiones correspondientes ya se están iniciando. La adjudicación de uso de agua tiene que salir a nombre de nuestra organización. Y con eso nos quedaríamos posesionados de nuestro proyecto Pesillo Imbabura, para no estar pidiendo favores a nadie. No le tengamos miedo a la forma de administración. No le tengamos miedo a cuando dicen es que ustedes no tienen la parte técnica. Mentira. En nuestras comunidades existen todo tipo de capacidades. Si yo no puedo, van a poder nuestros hijos, nuestros nietos, administrar este gran proyecto. Nada más que, compañero Manuel Castillo, compañero Leonidas Izar, muchas gracias. A nombre del proyecto Pesillo Imbabura, sabemos la responsabilidad que conlleva un reconocimiento de esta magnitud. El proyecto Pesillo Imbabura es autónomo y nos pertenece a todos nosotros. Compañeros, muchas gracias. Pagin y Panchi, a nombre de todas las 15 regionales representados aquí, este ha sido un trabajo arduo, sí, continuo, incansable. Agradecer a todos quienes han llevado a conseguir este primer objetivo, de unas tantas que van a venir. Sepamos comprender que este es un primer objetivo conseguido. Hemos logrado obtener la partida de nacimiento del Consejo de Juntas del proyecto Pesillo Imbabura. Pero eso no significa que ya tenemos la administración. Ahora viene lo más duro. Tengan mucho en cuenta, señores autoridades, que como Sumayaco y mi persona, si hay que sacar a las calles a exigir nuestros derechos, lo haremos Sumayaco y todas las regionales aquí presentes. Es así, compañeros, ¿no es cierto?, que vamos a conseguir lo que tenemos propuesto como meta principal, administrar lo que hemos conseguido a base de luchas de alrededor de 25 años. Por eso, en primera instancia, también felicito a toda la dirigencia, porque eso sí ha tenido muchas complicaciones, pero al fin sí hemos logrado conseguir. Ali kachingi chuo ñukanchipa rikuchita.
katiwaychi. Me gusta niskapi llapipaychi. Campanita pipas chasna llata kilkashpa sakipaychi.